ustedes, queridos y estimados emprendedores, por estar ahí con nosotros en Emprendimiento. Ya tenemos aquí en los estudios de Hilando Fino TV a nuestro invitado especial del día, que de hecho, de antemano le agradecemos porque sabemos sus ocupaciones y cómo está el tiempo en estos días, y él se toma estos minutos para venir y compartir con nosotros aquí en el programa y con todos ustedes. Bienvenido, don Rafael Alburquerque, un gigante de la política dominicana, ex vicepresidente de la República en varias ocasiones, ministro de Trabajo en una oportunidad, pero también un hombre que ha tenido muchos de los años de su vida dedicado a la política, señores, a la política, que es el arte de lo posible, pero también es una de las disciplinas más bellas que existen. Bienvenido al programa Emprendimiento, don Rafael, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, muy bien, Oliver, aquí pues atendiendo tu invitación, así que a tus órdenes, tus órdenes. Muchas gracias por complacernos con su visita, siempre usted sabe que las puertas están abiertas aquí. Gracias, muchas gracias. Don Rafael, mire, usted vio que cómo coinciden las cosas a veces en la vida. A propósito de su llegada hoy, de su visita al programa, sí. Hoy es Día Internacional, ¿verdad?, de la salud y la seguridad en el trabajo. Sí. Entonces, hablando de eso y ya concatenando con este Día Internacional tan importante que tiene que ver con lo laboral, ¿usted piensa que República Dominicana está cónsono con la salud y la seguridad a nivel mundial y a nivel de lo que nosotros estamos haciendo en las empresas? Mira, hoy, antes de responderte la pregunta, quiero recordar que hoy también es aniversario de un día de vergüenza nacional, que fue la intervención norteamericana en el año de 1965, para impedir precisamente el retorno de Juan Bosch al poder. 42,000 marines norteamericanos pues ocuparon el país por varios meses. Bueno, ahí se gestó la famosa guerra civil de ese año y la presidencia en armas de ese héroe nacional que fue Francisco Alberto Camaño. Bueno, y respondiendo ahora a tu pregunta, pues, mira, las grandes empresas tienen programas de salud y seguridad en el trabajo. En la pequeña empresa es más difícil, pero todas las grandes empresas tienen programas de salud y seguridad en el trabajo. Tienen, porque lo establece un reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo, comités de higiene y seguridad industrial, que se llaman, sí, donde participan tanto trabajadores del nivel pues obrero y empleados de alto nivel. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay un reglamento que es muy moderno, es un reglamento que recoge todas las exigencias que son propias de la seguridad y salud en el trabajo, pero tenemos un Ministerio de Trabajo que siempre ha sido la cenicienta de los ministerios. La cenicienta. O sea, el presupuesto es totalmente insuficiente. Sí. Entonces, el ministerio tiene que ocuparse en que se aplique el Código de Trabajo. Bueno, entonces, el poco dinero que recibe lo invierte en la inspección de trabajo, pero el presupuesto no alcanza para más. Y entonces el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Ministerio, pues tiene muy pocos recursos. Tiene recursos insuficientes. Y el Ministerio entonces no puede velar por el cumplimiento de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo. Entonces tú ves, por ejemplo, de repente una empresa que tiene un gran accidente, como pasó hace muy pocos años aquí. Sí, la de plástico, la industria de plástico. En estos días fue en Santiago. Pero no solamente eso, esos son los grandes escándalos. Pero tú a diario tienes en lo que es la empresa de la construcción, microcrisis, trabajadores que se caen y que de repente se rompió un andamio. Totalmente. Y que hubo 2 muertos, que hubo 3 muertos. Bueno, eso se evitaría si el ministerio tuviera el dinero suficiente para vigilar y en una construcción decir, bueno, vamos a ver si aquí se están cumpliendo o no se están cumpliendo las normas. La propia mascarilla que hoy usamos
Correcto. Bueno, tú vas a una fábrica y, bueno, tienen que usar mascarillas en determinadas operaciones industriales. Guantes, tienen que O ponerse guantes, botas, a veces gorros, botas. claro. Bueno, nada de eso. O sea, no tiene esa... ¿Usted entiende que es un tema de presupuesto? De que no alcanzan los recursos. Fíjate, Oliver, lo que pasa es, por ejemplo, tú mandas un inspector de trabajo, pero el inspector es abogado, comenzando por ahí. El inspector no conoce la norma, conoce las reglas. No es un técnico, no, para esa pero no es un especificidad. técnico. Sí. Entonces tiene que haber técnicos de seguridad y salud, médicos ocupacionales. Correcto. Tiene que haber que acompañen al inspector. Pero no solamente eso, tienen que haber los instrumentos para medir, por ejemplo, instrumentos para medir el sonido. Si los decibeles son más altos de lo que permite el reglamento. Tiene que haber instrumentos para medir el calor. Imagínese usted. Si el área donde se está trabajando, el calor es excesivo. Tiene que conocer, por ejemplo, cuáles son las salidas de escape por si hay un incendio. Pero cuántas salidas tiene que haber. Incluso el reglamento hasta dispone cuántos baños tiene que haber. Correcto, por un número determinado de trabajadores. Sí. Bueno, un inspector va y le pregunta, bueno, ¿usted está trabajando 8 horas o está trabajando mal? ¿Le están pagando su salario? Esa es la labor del inspector. Pero el inspector tiene que tener a su lado un técnico que cuando él vaya, que el que recomienda, también le diga, mire, falta. Aquí tiene que haber tantas mangueras, una de color azul, una de amarillo, porque esta lleva gas, esta lleva... Y bueno, hay muchas falencias todavía. Hay muchas falencias, pero por falta de presupuesto, no porque el ministro no lo quiera. Claro, hay intención. Yo fui ministro, bueno, y conseguí algunas donaciones que me dieron, aparatos que me proporcionaron el Ministerio de España, por ejemplo. Bueno, pero esos aparatos se acaban. Yo fui ministro en los años 90. Usted tuvo contacto con la OIT también en su momento y se reunió con ellos, con la Organización Internacional del Trabajo. Yo no solamente tuve contacto, yo llegué a ser uno... Tú sabes que en la OIT hay lo que se llama el Comité de Expertos. Sí. El Comité de Expertos son 18 especialistas laborales que se reúnen una vez al año durante un mes y medio, desde noviembre hasta diciembre. Entonces, esos tienen que revisar a nivel mundial los convenios que se han ido aprobando. Por ejemplo, yo estuve desde el 2001, cuando salí del ministerio, el director general en ese momento era Juan Somavía, el primero y hasta ahora el único latinoamericano que ha sido director general, y me nombró en la comisión de expertos. Y estuve hasta el 2004. En el 2004, al elegirme vicepresidente, ya tuve que salir. Claro. Bueno, a mí me tocó, en esos 3 años me correspondió examinar a nivel mundial de los 187 países. No era regional, era algo macro. A nivel mundial. Esa comisión bueno, yo tenía que revisar 2 convenios. El convenio, que son como tratados internacionales. Sí, claro. El convenio sobre la libertad sindical y el convenio sobre la negociación colectiva. Entonces tenía que estudiar las quejas que había. Por ejemplo, de aquí de República Dominicana habían quejas que no se está cumpliendo en tal empresa con la libertad sindical. Bueno, eso se estudiaba, entonces se mandaban comunicaciones al país que estaba involucrado, diciéndole, no está respetando, hay tal queja, responda. Entonces, esos expertos durante un mes y medio hacen ese trabajo. De más está decirte, ya era invierno, yo llegaba a las 8 de la mañana a mi oficina, todavía no había salido el sol y salía a las 8 de la noche, o sea que era un mes y medio sin ver el sol. No lo veía, ¿no? Siempre le tocaba la oscuridad. Sí, siempre. Y entonces, bueno, esos 18 nos reuníamos al final de la tarde para oír la opinión de cada uno. Don Rafael, usted tiene que ser una de las autoridades que más sabe
sobre el derecho laboral, el derecho de los trabajadores, el código laboral. En estos momentos en la República Dominicana, ¿qué recomendación usted haría con el código laboral actual? Porque usted sabe que Juan Bosch decía, por ejemplo, que los métodos de trabajo tenían que hacerse probándolos en el proceso para que no estuvieran ni muy adelantados ni muy atrasados y pudieran ajustarse a la realidad. Y usted sabe que estamos en una sociedad del conocimiento y de la información. Sí, no, mira, el Código de Trabajo es un código del 92. Todos esos años tienen que no se ha actualizado. Sí, del 92. Dígame. Yo fui uno de los autores junto con Víctor Ray Guevara y Lupo Hernández Rueda. Tienen ese mérito. Fuimos los 3 juristas que redactamos el código, pero ya la sociedad ha cambiado. Totalmente. Totalmente ha cambiado. Por ejemplo, en el Código de Trabajo no hay ningún capítulo referente al teletrabajo. Ah, sí, claro que no. Eso es nuevo, eso de ahora. Eso es nuevo, entonces hay que incluir un capítulo referente al teletrabajo. Eso es un mundo, el teletrabajo. Eso es un mundo de variables que hay ahí. Claro, y fíjate, en principio, bueno, es el contrato de trabajo igual, no hay ningún problema, y deben aplicarse los mismos derechos y los mismos deberes a los trabajadores y a los empleadores, pero tiene particularidades que hay que establecer. Que no están normadas, que no están normadas. Sí. Hay ahora un reglamento que hizo el ministro, muy bueno, un buen reglamento, pero es un reglamento. No está todavía, no es una ley, es un reglamento. Hay que hacerlo más fuerte para que penetre bien en la ley. Se necesitaba el reglamento. Tú tienes, por ejemplo, en el teletrabajo, ¿quién compra la computadora? ¿Eso va a ser un costo para la empresa o va a ser la computadora del trabajador? Eso no está reflejado en ningún lado. Sí. Fíjate, eso no está reflejado. Sí, sí. Si es en la casa de familia que estoy trabajando con la computadora, ¿puede el empleador tener una cámara para supervisar mi trabajo? Pero me está supervisando mi vida privada, mi vida íntima. Ahí hay una entrada privada y trabajo y laboral. Si en un momento me paro y voy a la cocina a pelar una naranja y me corto el dedo, ¿es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Claro, exacto. ¿Dónde entra esa parte? Entonces, eso hay que reglamentarlo. Totalmente. Eso hay que reglamentarlo. Totalmente. Otro aspecto que ahora se discute mucho, cómo armonizar, cómo equilibrar la vida profesional con la vida de la familia. ¿Cómo tú equilibras eso? Sí. Mira, antes de que incluso se expandiera la empresa, la industria, sábado y domingo todo estaba cerrado, todo. Entonces, el marido y la mujer se juntaban, pero ahora todo está abierto. Sábado y domingo están las tiendas. Son los días de más movimiento ahora. Claro, los fines de semana. Supermercado, todo está abierto. Sí. Bueno, y si las mujeres están en casa y yo estoy trabajando, pues cuando hago vida familiar con la mujer y con los hijos. Claro. Si los hijos están en la escuela. Sí. Hay un desmembramiento, ahora está más, la cosa está más dividida. Bueno, tiene que buscarse un equilibrio. ¿Cómo se busca ese equilibrio? Ya, por ejemplo, en Europa, aquí ya hay una entidad bancaria que lo ha hecho, pero ya en Europa se habla de que la licencia no solamente, la licencia por embarazo y maternidad no es solamente de la mujer, también del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre también tenga responsabilidades en el hogar de cuidar el recién nacido. Las cosas están cambiando rápido. Las cosas han cambiado tanto. Radical. Que yo me reí cuando lo leí, te vas a reír. Ajá. Vamos a ver. Hay en el código lo que llaman el descanso de la lactancia. O sea, la mujer tiene derecho a que haya recesos durante el día para la lactancia del menor. Correcto. Bueno, ya en muchos países la lactancia para el menor no solamente se le concede a la mujer, sino también al hombre. Ajá, el hombre también tiene. También. ¿Por qué? Porque puede ser que la lactancia también sea por medios artificiales. Correcto. Lo que llaman aquí ordeñar, la mujer se ordeña, se guarda la leche. Bueno, pero puede ser entonces
que la mujer tenga que trabajar y sea el marido el que tenga que darle... Responsabilidad compartida. Eso entonces, antes no estaba, pero ya ahora eso es una realidad. Entonces, nada de eso está en el código, todo eso hay que ver. Y hay que discutirlo entre empresarios y trabajadores. Totalmente, totalmente. Yo vi ya un banco que anunciaba una licencia de paternidad de 20 días. Sí, hay que ajustarse a los cambios, eso es lo que yo digo, a los cambios de la sociedad cambiante. Pero tener en cuenta también la micro y la pequeña empresa. Las pymes, sí, que hablamos mucho de eso. Porque si pones una serie de normas que ellos no pueden cumplir y las exiges, entonces también te quiebran las pequeñas empresas. Totalmente. Hay un tema también con la relación a las administradoras de fondos de pensiones, don Rafael. Se está hablando ahora mismo inclusive, vi una noticia esta mañana de que las administradoras desmintieron que ellas estén proponiendo que se aumente a 73 años la pensión, la edad para pensionar a una persona. Que lo que están proponiendo es subirlo de 60 hasta 65 gradualmente. ¿Qué usted piensa sobre eso? Mira, yo siempre he tenido la idea, y es muy discutida, lo sí, admito, se discute mucho, pero yo siempre he tenido una idea que es heterodoxa, no ha sido la idea de que la normal, eso, vamos a subirlo a 64, 65, porque la perspectiva de vida va aumentando, va creciendo. Correcto. Yo siempre he dicho, mire, yo creo que la edad para licenciarse, para jubilarse, debe depender del trabajo. Yo creo que un obrero portuario a los 60 años ya no puede más. Ya llegó su momento. Ya no puede más. En ese caso, ¿verdad? Sí, un obrero de una mina subterránea, bueno, a los 60 años ya no puede más. Pero si tú me hablas, por ejemplo, de un juez de la Suprema Corte de Justicia, correcto, sí. que esté bien de mente, sí. No puede seguir trabajando. Que es más sedentario el trabajo, claro, porque es mental, más que físico. Si está bien de la mente, puede seguir hasta los 75 Usted está años. sugiriendo que se segmente entonces, que no sea una edad general para todo tipo de trabajo, sino que haya segmentación por el tipo de trabajo. Por el tipo, excelente. Por el tipo de trabajo. Excelente, don Es Rafael. Heterodoso, a mí me critican mucho por esa propuesta, pero excelente. Bueno, habría que estudiarla, porque es que no es lo mismo el obrero manual, no, claro que el que tiene esos trabajos pesados, claro, el trabajo en el campo, por ejemplo, de sol a sol. O sea, ¿cómo le aumenta la edad a 65 años? A los 50 y pico de años ya no puede más. Totalmente ya de no acuerdo puede con más. usted. Totalmente. Ahora, usted es un abogado. Mira, hasta en el propio médico, no es lo mismo un médico clínico que un médico cirujano. Jamás. No es lo mismo, ya tal vez a los 62, 63 años comienza a temblarle la mano para la cirugía y tiene que retirarse. Sin que lo diga la ley, él mismo dice, no, ya yo no puedo seguir operando. Este modelo de fondo de pensiones, don Rafael, este modelo que hemos implantado en República Dominicana, y usted conoce los modelos de otros países a nivel latinoamericano, ¿usted entiende que no fue el más adecuado? Usted, porque se habla de que para usted cuando le llegue el momento de pensión, usted lo que va a recibir es un 20, un 25%. Entonces, eso como que no tiene sentido. Mira, nosotros copiamos el modelo chileno de la época de Pinochet, de la dictadura. Por cierto, un modelo creado por el hermano del actual presidente, sí, de Sebastián Piñera, sí, Piñera, que era un técnico preparado, y bueno, y se creó ese modelo, pero es un modelo típico de privatización de la seguridad social. En esa época que se planteó, que fue en los años 90, sí, yo con la OIT trabajé, yo era en ese momento ministro, y trabajé un proyecto que mantenía un nivel de solidaridad, que era un nivel público, y entonces complementado por un nivel privado, que es el sistema que aún tiene todavía Uruguay. Perfecto. Pero cuando salimos del gobierno en el año 2001, se aprobó el otro proyecto. Habían dos proyectos en el Congreso. Un proyecto del gobierno de Leonel Fernández, que era el que yo había preparado como secretario de Trabajo, y un proyecto que había preparado un senador del PRD. Y entonces, bueno, se discutieron los dos proyectos, en eso terminó el gobierno de Leonel Fernández,
se juramentó Hipólito Mejía y bueno, el PRD tenía mayoría y aprobaron el proyecto del senador de su partido. Ahí fue que entró la ley 8701. Sí, por eso se llama 01. Sí, porque 2001. Ya fue en el 2001 Claro. y nosotros salimos en el 2000. Sí. ¿Usted está de acuerdo con la entrega, las reivindicaciones sociales que están solicitando que se entregue el 30% a los trabajadores del fondo de pensiones para paliar esta crisis? ¿Usted está de acuerdo que sean los trabajadores que carguen con eso? No. Yo siempre hemos estado en contra. ¿Por qué? ¿Quién tiene que cargar con eso? Porque la crisis que estamos viviendo tiene que cargarla al país, tiene que cargarle el Estado. A nivel de préstamo, a nivel de endeudamiento. En todo, en este caso, bueno, es el gobierno que tiene que asumir la crisis, no los trabajadores. Si con las pensiones, cuando ellos se jubilen, en el 2028 comienzan a pagarse las primeras pensiones, como tú decías ahorita, van a tener 22, 23% de su sueldo, y esa que es totalmente insuficiente. No, correcto. Entonces, vamos a quitarle ahora el 30% para que ellos ahora lo gasten. O sea, tú me dirás, no, el dinero es de ellos, sí, el dinero es de ellos. Es de nosotros los contribuyentes. El dinero es de ellos, de los contribuyentes. Ahora, ¿por qué ellos tienen que pagar esta crisis? ¿Que han perdido el empleo? Hay que buscar la forma de subsidiarlos. Hay que subsidiarlo. Me dirán, el gobierno no tiene dinero, que también es verdad, porque los ingresos del gobierno han caído. Por la pandemia muchas empresas han cerrado. Se habla de más de 10.000 millones de dólares que se han tomado en estos 8 meses de gobierno. Nosotros hemos tenido en el año 2020 el déficit del Producto Interno Bruto fue de 7.5% el déficit. Madre. Ese déficit solamente lo hubo precisamente en 1965, cuando el país colapsó por la Revolución de Abril. En uno de los momentos de peor crisis del país, solo se repitió ese 7%. Ahora se está repitiendo 56 años después. Y eso que nosotros veníamos creciendo en años anteriores, 2019, 18 y 17, a un 5.5, claro, como ninguna de las potencias mundiales incluso. Uno de los países con mayor crecimiento económico, por lo menos de América Latina. Así es. Entonces, caímos estrepitosamente. No hay dinero, sí, no hay dinero, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, no hay otra salida que endeudarse. Que ya ha aumentado al 70% el endeudamiento. Es verdad. Es que no hay salida, Oliver, no hay salida. No hay salida. Pero no en el país. Es mundial. No estoy hablando del gobierno de Abinader. Claro. Es mundial lo que está pasando. Y por eso nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la fuerza del pueblo como partido. Así es. Que hemos planteado que esta crisis tiene que ser enfrentada y resuelta por las grandes potencias. Hay que hacer un llamado, y entiendo que el presidente de la República ahora lo hizo cuando fue a su viaje a Andorra. Sí. Hay que hacer un llamado a las grandes potencias y decirle, óigame, tienen que crear un fondo común, un fondo de contingencia, claro, para que los países de renta media como el nuestro y los países de renta baja puedan enfrentar la crisis. Claro. Porque de lo contrario va a ser una crisis mundial y no solamente nos va a afectar a nosotros y a América Latina, sino también a las grandes potencias. Y una crisis mundial no se puede resolver con soluciones regionales ni soluciones locales, ¿verdad que no? No, claro. Hay que ayudarse. Y mire, vi ahí que el CONEP estaba reunido con el Fondo Monetario Internacional. Esas son las alianzas. Los empresarios con las organizaciones internacionales, la ONU, el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial. Los que tienen los recursos son los que tienen que paliar esta crisis, porque el pueblo no va a hacer, que está padeciendo, ¿verdad? Pero mira el caso de las vacunas. Bueno, no llegan las vacunas a los países subdesarrollados. No llegan. El presidente habló de que no había solidaridad. Bueno, con su permiso, don Rafael, excelente. Y el permiso de los televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Regresamos en breve para que nos metamos en política, así que no se muevan.